Hola, muy buen día. Mi nombre es Leonardo Barrios y en esta ocasión voy a dar respuesta a los casos prácticos de los contratos de comodato y en los contratos de mandato. Vamos a dar inicio con el contrato de comodato. La primera pregunta nos dice que qué tipo de contrato se celebró entre Juan y Carlos. Como vengo diciendo, esto es un contrato de comodato. Este contrato se encuentra definido en nuestro Código Civil, en el artículo 1724, en el cual nos dice que es un contrato en el cual una persona llamada comodante hace entrega de una cosa a otra persona llamada comodatario, con el fin de que éste lo use de forma gratuita y con la obligación del comodatario de restituirla a la hora de su entrega. Es decir, que vamos a firmar un contrato entre ambas partes donde yo voy a hacer un préstamo. Bueno, de esto también en nuestro artículo nos dice que es como un préstamo real. Préstamo real porque estamos en presencia de un contrato real. ¿Por qué es un contrato real? Porque al hablar de derechos reales estamos hablando de la transmisión de una cosa, no es una obligación de dar, no es una obligación de hacer o de no hacer, sino una obligación de dar, una obligación de transferencia, de transferir una cosa. Ok, dicho esto, tenemos que tomar en cuenta de que este contrato se perfecciona con la entrega de la cosa y cuando la persona entra en posesión de la cosa. En esta situación tenemos que percatarnos o fijarnos, darnos cuenta de que en este caso el comodatario, al entrar y mudarse y ya instalarse dentro del apartamento, ahí es cuando realmente se perfecciona nuestro contrato de comodato, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la segunda pregunta. Algo muy importante para acotar en este contrato es que estamos en presencia de un contrato gratuito. ¿Por qué es un contrato gratuito? Porque no hay onerosidad entre las partes. Es decir, yo como comodante estoy haciéndole un préstamo real por un tiempo determinado al comodatario para que éste dé uso a que sea un uso idóneo de la cosa, que no se extralimite a otras funciones más que el de habitarla, por un tiempo determinado que lo vamos a estipular dentro del contrato. También que es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque de cierta manera dentro del contrato la única persona a quien se obliga soy yo al hacer la entrega de la cosa. Ahora bien, vamos con la segunda pregunta, que son los elementos esenciales. Ahora bien, el primer elemento esencial dentro de este contrato, al igual que en el derecho común, va a ser siempre el consentimiento. O sea, en el derecho común respecto a los contratos. ¿Por qué el consentimiento? Porque debe haber consentimiento de ambas partes para que pueda funcionar este contrato, no para que se perfeccione, porque bien hemos dicho que se perfecciona cuando se hace la entrega de la cosa y asimismo la otra persona se instala dentro del derecho real que nosotros estamos transfiriendo. Pero el consentimiento es muy fundamental para mí como persona de hacer la transferencia del préstamo de la cosa, como para el comodatario recibir esa cosa y darle uso por el tiempo determinado que nosotros vamos a realizarle. Ahora bien, también un elemento muy esencial es la capacidad dentro de esto. ¿Por qué? Porque tenemos yo como comodante y el otro como comodatario, es decir, Juan como comodante y Carlos como comodatario tienen que tener una capacidad para obrar en este contrato como tal. Ahora bien, el objeto de este contrato de comodato es que la cosa que se vaya a transferir tiene que tener una capacidad de poder ser comerciada. Ahora bien, la entrega que yo estoy realizando del apartamento que voy a prestarle al comodatario es un objeto completamente específico para ese tipo de cosas. Es decir, es válido este objeto del préstamo como tal. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos de tanto Juan como comodante y de Carlos como comodatario? Ahora bien, Carlos como comodatario tiene la obligación de darle un buen uso al apartamento que yo le estoy dando en un préstamo por el tiempo determinado, como lo debería haber sido o como lo debería realizar un buen padre de familia, tal como lo especifica nuestro Código Civil en el artículo 1726. Luego de eso tenemos que una vez que se cumpla el término de un año que se estipuló en el contrato, el sujeto Carlos debe restituir el apartamento una vez que se cumpla este lapso. Ahora bien, una vez que Juan como comodante, eh, una vez, ok, esto es muy importante. Juan debe reembolsar todos los gastos que se hayan hecho siempre y cuando, o sea, Juan tiene la obligación de responder por todos los daños que haya cubrido Carlos, siempre y cuando siempre y cuando que estos daños que se hayan ocasionado sean de urgencia. Es decir,
una vez que estos gastos se hayan realizado de una forma que no es un gasto de ponerlo más lujoso, sino que era un gasto necesario, un ejemplo que el apartamento se le haya partido una pared, es un gasto necesario y Carlos al habitarlo realizó ese gasto. Una vez que se dé el término al contrato como tal, Juan como el comodante tiene la obligación de reembolsar eso. Y también tiene que responder por esos vicios ocultos que él haya realizado. O sea, él debe responder por los vicios ocultos que le hayan afectado a Carlos en el término en el que él está dentro de ese apartamento. ¿Por qué por vicios ocultos? Porque yo como comodante tengo la obligación, aparte de hacer la entrega de la cosa, de especificarle los imperfectos que tiene el apartamento a la hora de hacer el préstamo de este mismo, para que el comodatario, una vez asentado dentro del apartamento, tenga por dicho el hecho de que yo se lo advertí. Es decir, es un daño que se puede prever porque yo se lo estoy advirtiendo. Ahora, si yo no se lo estoy advirtiendo, ya incurro en un vicio oculto, porque no estoy dándole fe sobre las cosas que realmente puede estar pasando o atravesando el apartamento a la hora. Entonces, si uno de esos vicios que yo le estoy ocultando al comodatario le afectan a él el uso adecuado, perfecto del apartamento en el término que yo realizamos el contrato, yo tengo que responder por esos daños. Ahora bien, vamos con la otra pregunta que dice que una vez que Carlos realiza las mejoras al apartamento, ¿quién es el propietario de estas mejoras y por qué? Ahora bien, tenemos que recordar que las mejoras son accesorias de la posesión de la cosa. Es decir, yo como propietario de la casa, ¿verdad? Soy dueño de la casa y de las mejoras que se realicen a esta. Por ende, el propietario de la casa, en este caso Juan, es el dueño y propietario de las mejoras y de la casa, porque las mejoras, por ejemplo, ponte que en la pared de atrás no le gusta que esté lisa, entonces quiere ponerles otras figuras. Eso no es un daño inminente, no es una acción que me esté perturbando a mí la estadía en esta casa, por ende, no se puede decir que sea un gasto eh, extraordinario, sino que es un acomodo que yo estoy realizándole a eso. Por ende, el propietario y dueño de todas las mejoras que se realizan al apartamento es únicamente Juan, por ser el dueño de él. Es decir, yo no tengo, o sea, yo no, Carlos, a la hora de realizar el reembolso, a la hora de realizar las mejoras, no tiene un derecho al reembolso porque no es un gasto extraordinario como lo son las reparaciones de un daño inminente. Ahora bien, nos dice, ¿cómo se extingue el contrato? El contrato principalmente se extingue por la vía del vencimiento. Una vez que culmina el término del lapso de tiempo que nosotros acordamos, ya el contrato se extingue como tal. Otra de las partes también se extingue por la muerte del comodatario, es decir, a la persona que Juan le está haciendo el préstamo de la cosa. Tenemos que tener en presencia que, al igual que la donación, se necesita la existencia de ambas personas, porque, por ejemplo, en el caso de estos contratos que son realizados de forma gratuita. ¿Por qué? Porque yo no le puedo hacer el préstamo de una cosa o yo no le puedo hacer la donación de una cosa a una persona que no está en vida. Es decir, esto tiene que ser un contrato intuito-persona. Tenemos que estar los dos para poder dar la validez de este contrato. Por ende, se extingue con la muerte de la persona que va a gozar el uso de este apartamento en el término que esté determinado en el contrato como tal. Ahora bien, si Juan necesita recuperar el apartamento antes del lapso acordado, ¿qué requisitos legales debe cumplir? Aquí debemos acentuarnos en el artículo 1732 de nuestro Código Civil, en el cual nos dice que para que Juan pueda restituir el apartamento antes del término del lapso que nosotros hayamos acordado dentro del contrato, es porque está en presencia de una necesidad urgente de poder utilizar la casa. Un ejemplo de esto es que si la casa mía, o sea, la casa principal mía, no la que le estoy prestando, haya sufrido un accidente, un terremoto, se derrumbó, cualquier cosa, yo estoy en situación de calle, no tengo otro lugar donde dormir más que en la casa que yo estoy prestando, eso es una necesidad, es una urgencia, algo imprevisto que no tenía por pensado y yo tengo que convalidarlo con lo que me está sucediendo. Ahora bien, la pregunta 17 dice, si Carlos causa algún daño al apartamento durante el comodato, ¿quién responde por los daños? Ahora bien, aquí tenemos que hay dos vías para responder este tipo de preguntas. Primero es por la culpa
y la otra es las de uso normal, porque, bien, el artículo 1728 de nuestro Código Civil nos dice que Carlos, o sea, adecuándolo a la respuesta, nos dice que si Carlos, una vez que realiza este daño, lo hizo con culpa, lo hizo con mala intención, él es el responsable de responder por todos los daños. Pero si estos daños son ocasionados por el uso de la casa, es decir, cualquier cosa X, no puede ser el responsable de los daños. Por yo usar una cocina que una vez se tapen los orificios de la tubería de gas, yo no puedo responder por eso porque yo no los estoy tapando de forma dolosa, de mala intención. Pero ahora si yo pues, le di un golpe al televisor de la sala porque no me gustó el resultado de un partido, yo soy el responsable de responder por ese daño ocasionado porque lo hice con mala intención. Es decir, una vez que el daño se realice por intención mía, porque yo quise realizar ese daño o porque lo hice de mala intención, yo debo responder por esos daños, pero por el uso dado a cualquier cosa, es decir, que se deteriore la pintura de una pared, yo no puedo responder por ese tipo de daños porque no nacen de una acción humana mía de mala intención, sino es la factura que nos está pasando el tiempo al darle uso de esto. Ahora bien, vamos con la última pregunta que nos dice que ¿qué sucede si Carlos subalquila el apartamento a un tercero sin el consentimiento de Juan? Para darle respuesta a esta pregunta tenemos que estar en presencia de que el contrato de comodato es un contrato gratuito. No estoy haciéndole la transferencia de la cosa como lo es un contrato de arrendamiento o como es el contrato de compra-venta. Yo le estoy dando un préstamo, pero ese apartamento sigue en mi posesión, en la posesión de Juan en este caso. Una vez que realiza lo subalquila, este contrato queda totalmente nulo, porque el contrato de comodato limita a Carlos solamente a darle el uso, no le da unas funciones extra como para que éste pueda darse de él para poderlo alquilar o venderlo. Ahora bien, vamos con el siguiente caso que lo voy a responder en un siguiente video. Ahora bien, damos con el contrato de mandato y la primera pregunta dice que qué tipo de mandato es el otorgado por Juan Pérez a Carlos. Ahora bien, principalmente estamos en vista de un contrato de mandato celebrado entre ambas partes donde se le lleva a cabo un poder general para poder realizar todos los actos que sean siempre y cuando en pro para la filial de Colombia, que es de la que estamos conversando nosotros aquí. Aquí se ve que se le otorgan todos los actos y todos los negocios de mandato a él para que él cumpla con las prestaciones que les dé o le solicite el mandante, que en este caso es Juan. Es decir, estamos en presencia de un mandato que es general, es un poder general para que pueda realizar, tiene un espectro amplio en muchas ramas para que éste pueda hacerse de las veces de nuestra filial de Colombia y en esta ocasión poder realizar las obras siempre y cuando las que se limitan en esta situación a las que les pida el mandante en cuestión, pero en muchas de ellas no necesita autorización siempre y cuando sean en pro para la filial. Ahora nos dice, ¿cuáles son los elementos esenciales al contrato de este mandato? Principalmente como vuelvo y repito, tal cual como sucede en el caso anterior, es el consentimiento, la causa, el objeto, la consensualidad, la onerosidad, porque ambas partes intentan sacarse un provecho del otro, intentan valerse de la otra persona, y también de que es una obligación de ambas partes. Yo como el mandante para pagar por las prestaciones que el mandatario esté realizando y el mandatario para realizar las encomiendas que necesita realizar y cumplir con las obligaciones que le confiere su mismo poder. Ahora bien, los límites de las facultades que se le otorgan a Carlos son que siempre y cuando, como estamos, o sea, él no se debe extralimitar a sus funciones, es decir, él debe realizar todas las prestaciones siempre y cuando sean en pro para la empresa, es decir, siempre que le favorezcan al mandante para para que su filial pueda prevalecer. Ahora bien, no debe excederse de ese mismo límite y también dice que una limitante que esta persona tiene es que él debe rendir cuentas sobre todas las cosas que realice, es decir, no necesita una autorización para poder realizar las cosas, pero debe rendir cuentas sobre lo realizado a su mandante para que todo sea idóneo y todo esté íntegro como debería ser. Ahora dice, ¿qué ocurre si Carlos Rodríguez adquiere un inmueble
pero para la sede de la filial. Ahora bien, como estamos en presencia de algo que favorece a la filial, algo que favorece a Juan, es decir, la compra de un inmueble para las prestaciones de la filial, aquí no estamos incurriendo en una extralimitación, es decir, lo está realizando en pro para la filial, es decir, que no necesita una autorización expresa y él cumple, él cuenta, con ese poder amplio, con ese espectro para poder atacar a esas zonas y poder realizar esas compras de los inmuebles siempre y cuando sean para el bien de estas. Es decir, eh, él, él tiene ese mandato que le da esa facilidad, esa tranquilidad de poder hacer ese tipo de compras, lo cual no ocurre nada malo. Se realiza la compra y ya está, siempre y cuando esta sea en pro para la filial de Colombia. Ahora dice, ¿cuáles son las obligaciones de Juan como mandante? Él primero debe cumplir con la conservación, es decir, él debe cuidar todos los bienes que se le obtienen por el mandato mismo. Es decir, él tiene que tener todo completamente íntegro y la disciplina que este debe tener como mandante debe ser inmensa por el hecho de que esta persona debe cuidar de forma inhumana todo lo que se le esté dando por la obligación y por las por posibles daños que le puedan ocasionar, que él es quien responde por él. Es decir, que él es el que corre todos los gastos para poder tener el mantenimiento de los bienes o X cosas que le den a su cargo como mandante. Y también una vez que éste realice los gastos necesarios a este le debe suscitar esa información al mandante, de todos los gastos que éste esté realizando a la hora de realizarlos, ¿no? Y Carlos tiene la obligación de cumplir con todo lo que se le encomiende. También debe cuidar y mantener siempre en óptimas condiciones todos los bienes muebles, sean bienes muebles o inmuebles que se le den a su poder para que estén en buenas condiciones y cuidarlo siempre como debería realizarlo un padre de familia. Ahora bien, ¿qué pasa si Carlos fallece durante la ejecución del mandato? Si Carlos, que es el mandante, fallece en este caso, se queda extinguido por derecho el contrato de mandato. Queda contrato porque queda extinto por el hecho de que estamos en presencia de un contrato que es bilateral y es oneroso. Entonces, si no está la otra parte de quien yo debo rendirle cuentas o la otra parte de quien yo pretendo sacar algo a cambio de la prestación que yo estoy realizando, no puede continuar su rumbo como debería continuar. ¿Y cómo se extingue este contrato? Este contrato se extingue por la muerte de una de las partes, como acabo de mencionar. Y también puede ser por revocación, puede ser por vencimiento, porque existe una imposibilidad de cumplir con el contrato, o pues cuando una de ambas partes quede inhabilitada. Ahora bien, muchas gracias. Que tengan un feliz día. ¿Qué es un contrato de transacción y cuál es su finalidad? Establece el artículo 1713 del Código Civil que es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Cabe destacar que esta frase mediante recíprocas concesiones es indispensable para diferenciar la transacción de otras instituciones, siendo merecido recalcar que el Código Civil adoptó esta definición que es napoleónica. En cuanto a su finalidad, es terminar con un estado de incertidumbre, evitando un pleito futuro o extinguiéndolo si ya este hubiese iniciado. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de transacción? Encontramos el consentimiento, del cual se inspiran dos normas de carácter imperativo. A. La transacción no se extiende a más de lo que constituye su objeto, de modo que la renuncia que pueda haberse hecho a todos los derechos o acciones comprende únicamente los relativos a las cuestiones que dan lugar a la transacción. Y B. Las transacciones solo ponen fin a las diferencias que han designado, sea que las partes hayan manifestado su intención por medio de expresiones generales o especiales de que esa intención aparezca como consecuencia necesaria de lo que hayan expresado. Capacidad y poder. Indica el Código Civil en su artículo 1714 que para transigir se necesita tener la capacidad para disponer de las cosas, que son obviamente o están comprendidas en la transacción. En cuanto a su objeto, como el contrato tiene la finalidad de poner término o precaver el litigio, debemos establecer que son solo objeto de esta rama los litigios disponibles por las partes. ¿Qué tipo de transacción se ha celebrado entre María y Pedro? Cabe resaltar que para que exista un litigio entre las partes, solo basta con que éstas discutan la cuantía de sus derechos.
Por lo tanto, estamos en presencia de un litigio eventual, ya que al Pedro y María no haber iniciado a través del abogado un proceso judicial, esta transacción se denomina extrajudicial y se caracteriza por evitar ese litigio. Podemos afirmar entonces que es la esencia de la transacción la que pone fin o evita el litigio sobre parte de las cuestiones controvertidas. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de este contrato de transacción? El contrato de transacción tiene un efecto que es declarativo, dentro de los cuales versan ciertas consecuencias. La primera es que la transacción no constituye un título justo para adquirir por la usucapión o prescripción abreviado de favor. 2. No existe saneamiento entre las partes. Y 3. La transacción no implica novación entre las obligaciones. Y 4, pero no menos importante, con este efecto declarativo, la declaración se vincula con el problema de que si ésta puede ser resuelta por incumplimiento. Al respecto sostiene la doctrina que solo puede ser resuelta cuando existen cláusulas traslativas o constitutivas de derecho, ya que en caso contrario bastará a la otra parte oponer la cuestión previa de la transacción o ejercerla de cumplimiento. ¿Puede este contrato de transacción ser impugnado por alguna de las partes? Si es así, ¿bajo qué circunstancias? Sí se puede ser impugnable, pero solo como contrato a través de la acción de anulabilidad. Esta no es impugnable como sentencia cuando se trata de un efecto extintivo, considerando que la transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada en relación con el litigio de la misma. ¿Cuál es la importancia de la buena fe en la celebración de un contrato de transacción? Debemos recordar que la buena fe contractual compone un principio general del derecho en los contratos, donde las partes deben tener lealtad y honestidad durante todo el desarrollo de la relación contractual, considerando que no solo sus propios intereses, sino también los de la parte contraria. ¿Qué ocurriría si después de celebrar el contrato de transacción, María descubriera que Pedro había ocultado información relevante sobre el verdadero límite de la propiedad? Establece el artículo 1723 del Código Civil que cuando las partes hayan comprendido en la transacción con la designación debida todos los negocios que pudieran tener entre sí, los documentos que entonces les fuesen desconocidos y que luego se descubran no constituirán un título para impugnar a menos que los haya ocultado a una de las partes contratantes. Dicho así pues, ocurriría una nulidad de la transacción hecha en la ignorancia de documentos posteriormente descubiertos. Lo que quiere decir que cuando la transacción se celebra en la ignorancia de uno o más documentos que son descubiertos con posterioridad, es necesario decir que aplica la regla previamente dicha estipulada en el artículo 1732 en su encabezado y 1723 aparte. ¿Qué tipo de contrato se ha celebrado entre Juan Pérez y Almacenes Seguros? El artículo 1749 define una figura de los contratos de la siguiente manera: acto por el cual una persona recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. Muy adaptada a la descripción al presente caso, podemos entonces afirmar que estamos en presencia de un contrato de depósito general. Es unilateral, es real, pues se perfecciona con la entrega de la cosa, y digamos que gratuito, aunque puede pactarse que sea remunerado, como aplica para el presente caso. Este tipo de contrato consta de dos clases. El aplicable a este es el contrato de depósito voluntario, el cual se efectúa por el espontáneo consentimiento del que da y del que recibe la cosa en depósito, y la otra clase es el depósito necesario, el cual es sin previo acuerdo con la finalidad de realizarse por fuerza de circunstancias imprevistas. ¿Cuáles son las obligaciones principales del depositario en este caso? Nos indica la doctrina y la definición dada ut supra que este tipo de contrato emana dos obligaciones: guardar y restituir la cosa recibida en depósito. Podemos desglosar que la diligencia debida, este es un principio especial en el cual el depositario debe poner en la guarda de la cosa depositada la misma diligencia que en las cosas que le pertenecen. Y 2, la obligación de guardar del depositario implica la obligación de no servirse ni usar la cosa depositada, ya que si éste tiene derecho de servirse de la misma, el contrato cambiaría su naturaleza y ya no sería un depósito. La obligación de restituir idénticamente la cosa que ha recibido. El depositario cumple con restituir la cosa en el estado en el que se halla al tiempo de la restitución. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad de Almacenes Seguros frente a los daños sufridos por la pintura? La responsabilidad de Almacenes como depositario se resume a dos cuestiones, como lo dijimos anteriormente: guardar y restituir la cosa, teniendo en consideración ciertos supuestos. El primero es que se ha convenido expresamente el contrato.
2. El depositario se ha ofrecido a recibir el depósito. 3. Se ha estipulado una remuneración por la guarda del depósito. En este orden de ideas, las cuestiones previamente dichas agravan aún más la responsabilidad del depositario, por lo que su diligencia debe ser mayor a la de un buen padre de familia, teniendo la gran responsabilidad de cumplir con lo estipulado en el contrato. Y, más aún, por ser una empresa, velar por el bienestar de la cosa dada en depósito y los intereses de los depositantes. ¿Qué pruebas debe aportar Juan Pérez para demostrar la existencia de los daños y la responsabilidad del depositario? Primero se debe probar el contrato por el cual se celebró, teniendo en consideración que el depósito voluntario, que es la figura en la cual es presente para el caso, se debe constar por escrito. Los comprobantes de pago realizados por el depositante de la tarifa mensual cancelados por el depositante. Y 3. La forma y estado de la cosa en la que fue depositada y restituida la misma. ¿Qué acciones legales puede interponer Juan Pérez para obtener una indemnización por los daños sufridos? Se puede interponer una demanda por incumplimiento del contrato y la reparación de daños y perjuicios, teniendo en consideración que, como lo indica el artículo 1757, el depositario prestará la diligencia de un buen padre de familia, en la guarda de las cosas depositadas bajo los siguientes casos. Como lo dijimos anteriormente, incluso establece el código que cuando se ha estipulado una remuneración por la guarda del depósito, lo que es aplicable. Por otro lado, tal como lo establece el artículo 1761, el depositario debe devolver idénticamente la cosa que ha recibido. Es por lo cual ha habido un completo incumplimiento en las obligaciones del depositario, por lo que, aunado a esto, el artículo 1721 establece que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la obligación o en la ejecución en este caso. ¿Cuál es la importancia de la diligencia debida en la ejecución de este tipo de contratos? El depósito propiamente dicho implica la entrega de la cosa con la principal finalidad de que el depositario asuma la obligación de guardar de ella. El artículo 1756, el depositario debe poner en la guarda de la cosa depositada la misma diligencia en la que las cosas como si le pertenecieran. Esta diligencia emana de un principio que rige en materia de contratos. Sin embargo, el contrato de depósito, esta diligencia puede agravarse, atenuarse e incluso exonerarse, por lo que en el presente la importancia de esta diligencia se basa en que, por haber sido convenido por las partes, el depositario se ha ofrecido a recibir la cosa y al mismo tiempo se ha estipulado una remuneración que agrava esa responsabilidad, teniendo en cuenta que no debe actuar como buen padre de familia, sino como el mejor padre de familia. ¿Cómo se pudo haber evitado esta situación? Teniendo en consideración que se trata de una empresa que se compromete a custodiar y conservar las obras de arte en perfectas condiciones, es porque cuenta con depositantes lo suficientemente diligentes para haber previsto cualquier tipo de situación de riesgo que pueda afectar las cosas muebles tenidas por estos. Es por lo cual se pudo haber evitado esta situación teniendo en cuenta que la sociedad debe tener una ubicación apta para la protección de los bienes, con el respectivo mantenimiento de las instalaciones y teniendo un lugar determinado y seguro para el resguardo de las cosas puestas a su disposición.